Consejos sobre mayordomía cristiana. Capítulo 13. Fundado sobre principios eternos. El sistema del diezmo se remonta hasta más allá del tiempo de Moisés. Ya en los días de Adán, se requería de los hombres que ofreciesen a Dios donativos de índole religiosa, es decir, antes que el sistema fuese dado a Moisés en forma definida. Al cumplir lo requerido por Dios, debían manifestar, mediante sus ofrendas, aprecio por las misericordias y las bendiciones de Dios para con ellos. Esto continuó durante las generaciones sucesivas y fue practicado por Abraham, quien dio diezmos a Melquisedec, sacerdote del Altísimo. El mismo principio existía en los días de Job. Mientras Jacob estaba en Betel, peregrino, desterrado y sin dinero, se acostó una noche solitario y abandonado, teniendo una piedra por almohada, y allí prometió al Señor: de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Génesis 28:22. Dios no obliga a los hombres a dar. Todo lo que ellos dan debe ser voluntario. Él no quiere que afluyan a su tesorería ofrendas que no se presenten con buena voluntad. En su primera carta a la Iglesia de Corinto, Pablo instruyó a los creyentes respecto a los principios generales sobre los cuales se funda el sostén de la obra de Dios en la tierra. Escribiendo en cuanto a sus labores apostólicas en favor de ellos, preguntó: ¿quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña, y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado, y no come de la leche del ganado? ¿Digo esto según los hombres? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dícelo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito: porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros os sembramos lo espiritual, preguntó además el apóstol, ¿es gran cosa si segáremos lo vuestro carnal? Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario, comen del santuario, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9 versos 7 al 14. El apóstol se refirió aquí al plan del Señor para sostener a los sacerdotes que ministraban en el templo. Aquellos que eran apartados para este sagrado cargo eran sostenidos por sus hermanos, a quienes ellos ministraban las bendiciones espirituales. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Hebreos 7:5. La tribu de Leví fue escogida por el Señor para los cargos sagrados pertenecientes al templo y al sacerdocio. Acerca del sacerdote se dijo: porque le ha escogido Jehová, para ministrar al nombre de Jehová. Deuteronomio 18:5. Dios reclamaba como propiedad suya 1/10 parte de todas las ganancias. A este plan para el sostén del ministerio se refirió Pablo cuando dijo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y más tarde, escribiendo a Timoteo, el apóstol dijo: digno es el obrero de su jornal. 1 Timoteo 5:18. Dios tiene derecho sobre nosotros y sobre todo lo que poseemos. Su derecho tiene supremacía sobre todos los demás. Y como reconocimiento de ese derecho,
Él nos pide que le devolvamos una porción fija de todo lo que nos da. El diezmo es la parte que Él espera. Por indicación del Señor le fue consagrado desde los tiempos más antiguos. Cuando Dios libró a Israel desde Egipto para que fuera un tesoro especial para Él, le enseñó a dedicar el diezmo de sus posesiones al servicio del tabernáculo. Esto era una ofrenda especial dedicada a un trabajo especial. Todo lo que quedaba de sus bienes pertenecía a Dios y debía ser usado para su gloria. Pero el diezmo era apartado para el sostenimiento de los que ministraban en el santuario. Debía darse de las primicias de los productos agrícolas, y juntamente con los donativos y las ofrendas, proveía abundantes recursos para sostener el ministerio del Evangelio para ese tiempo. Dios no requiere menos de nosotros de lo que exigía a su pueblo de la antigüedad. Los dones que nos da no son menores sino mayores que los que ofrecía al Israel antiguo. Su servicio requiere recursos económicos, y siempre los necesitará. La gran obra misionera en favor de la salvación de las almas debe proseguir avanzando. Mediante el diezmo, los donativos y las ofrendas, Dios ha establecido una amplia provisión para su obra. Se propone que el ministerio del Evangelio sea plenamente sustentado. Reclama el diezmo como suyo, y éste siempre debería considerarse como una reserva sagrada que debe colocarse en su tesorería para beneficio de su causa, para el adelanto de su obra, para enviar sus mensajeros a los lugares más allá, hasta los últimos rincones del mundo. Dios ha puesto su mano sobre todas las cosas, tanto en los hombres como en sus posesiones, porque todo le pertenece. Él dice: soy el dueño del mundo, el universo es mío, y requiero que consagréis a mi servicio las primicias de todo lo que he puesto en vuestras manos mediante mi bendición. La palabra de Dios declara: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Éxodo 22:29. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9. Él exige este tributo como una señal de nuestra lealtad. Pertenecemos a Dios, somos sus hijos y sus hijas, suyos por creación y suyos por el don de su Hijo unigénito quien nos redimió. Ignoráis que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:19 y 20. La mente, el corazón, la voluntad y los afectos pertenecen a Dios, y el dinero que poseemos es del Señor. Todo bien que recibimos y que disfrutamos es el resultado de la benevolencia divina. Dios es el magnánimo dador de todo bien, y Él desea que el receptor reconozca la procedencia de esos dones que satisfacen toda necesidad del cuerpo y el alma. Dios pide tan solo lo que es suyo. La primera porción es del Señor y debe utilizarse como un tesoro que Él ha confiado. Cuando el corazón es privado de egoísmo despierta a la realidad de la bondad y el amor de Dios, y es inducido a reconocer con entusiasmo sus requerimientos justos. Capítulo 14. Un plan hermoso y sencillo. El plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Todos pueden practicarlo con fe y valor porque es de origen divino. En él se combinan la sencillez y la utilidad, y no requiere profundidad de conocimiento para comprenderlo y ejecutarlo. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería.
Por este sistema se alcanzan grandes objetos. Si todos lo aceptasen, cada uno sería un vigilante y fiel tesorero de Dios, y no faltarían recursos para llevar a cabo la gran obra de proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. La tesorería estará llena si todos adoptan este sistema, y los contribuyentes no serán más pobres por ello. Mediante cada inversión hecha, llegarán a estar más vinculados a la causa de la verdad presente. Estarán atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, a fin de que echen mano a la vida eterna. 1 de Timoteo 6:19. En el sistema bíblico de los diezmos y las ofrendas, las cantidades pagadas por distintas personas variarán enormemente, puesto que estarán en proporción a sus entradas. En el caso del pobre, el diezmo será comparativamente pequeño, y hará su donativo en proporción a sus posibilidades. Pero no es el tamaño del donativo lo que hace que la ofrenda sea aceptable para Dios, es el propósito del corazón, el espíritu de gratitud y amor que expresa. No se haga sentir a los pobres que sus donativos son tan pequeños que no son dignos de tomarse en cuenta. Que ellos den de acuerdo con sus posibilidades, sintiendo que son siervos de Dios y que Él aceptará su ofrenda. Aquel a quien Dios ha confiado un cuantioso capital, si ama y teme a Dios, no encontrará gravoso satisfacer las exigencias de una conciencia iluminada en lo que se refiere a los derechos de Dios. Los ricos sentirán la tentación de complacerse en el egoísmo y la avaricia, y de retener los diezmos. Pero los que son fieles a Dios, cuando sean tentados contestarán a Satanás: escrito está, ¿robará el hombre a Dios? Porque, ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Mateo 16:26. En la gran obra de amonestar al mundo, los que poseen la verdad en el corazón y han sido santificados por la verdad cumplirán con la parte que se les ha asignado. Serán fieles en el pago de diezmos y ofrendas. Cada miembro de Iglesia está comprometido por el pacto hecho con Dios a negarse todo lo que implique un gasto extravagante de recursos. No permitamos que la falta de economía en nuestra vida de hogar nos incapacite para desempeñar nuestra parte en el fortalecimiento de la obra que ya está establecida y nos impida entrar en nuevos territorios. Ruego a mis hermanos y hermanas de todo el mundo que despierten a la responsabilidad que descansa sobre ellos en lo que se refiere al pago fiel del diezmo. Llevad fielmente la cuenta con vuestro Creador. Comprended plenamente la importancia de ser justos con aquel que posee presciencia divina. Que cada uno escudriñe diligentemente su corazón. Que revise sus cuentas y descubra en qué relación se encuentra con Dios. El que dio a su Hijo unigénito para que muriera por vosotros, ha hecho un pacto con vosotros. Él os da sus bendiciones y en cambio requiere que le llevéis vuestros diezmos y ofrendas. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y ofrendas está claramente establecido en el 3er capítulo de Malaquías. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Malaquías 3:10. Algunos dirán que esta es una de las leyes rigurosas que pesaban sobre los hebreos. Pero esta no era una carga para el corazón voluntario que manifestaba amor a Dios. Únicamente cuando la naturaleza egoísta se fortalecía por la retención de aquellos recursos, el hombre perdía de vista lo eterno y estimaba los tesoros terrenales más que las almas. Las Escrituras requieren de los cristianos que participen en un plan de activa generosidad que les haga manifestar constantemente interés en la salvación de sus semejantes.
La ley moral ordenaba la observancia del sábado, que no era una carga excepto cuando esa ley era transgredida y los hombres se veían sujetos a las penalidades que entrañaba su violación. Igualmente, el sistema del diezmo no era una carga para aquellos que no se apartaban del plan. El sistema ordenado a los hebreos no ha sido abrogado ni reducido su vigor por aquel que lo ideó. En vez de carecer de fuerza ahora, tiene que practicarse más plena y extensamente, puesto que la salvación por Cristo debe ser proclamada con mayor plenitud en la era cristiana. Hablo del sistema del diezmo, y sin embargo cuán escaso lo considero. Cuán pequeña estimación. Cuán vano es el esfuerzo de medir con reglas matemáticas el tiempo, el dinero y el amor comparándolos con un amor y sacrificio que son inconmensurables e incomputables. Los diezmos para Cristo. Oh, cuán escasa porción, vergonzosa recompensa por lo que ha costado tanto. Capítulo 15. Una cuestión de honradez. Un espíritu mezquino y egoísta impide que los hombres den a Dios lo que es suyo. Dios ha establecido un pacto especial con los hombres, según el cual si estos apartan regularmente la porción destinada a promover el reino de Cristo, el Señor los bendice abundantemente, a tal punto que no tendrán lugar para recibir sus dones. Pero si los hombres retienen lo que pertenece a Dios, el Señor declara llanamente: malditos sois con maldición. Malaquías 3:9. Los que comprenden su dependencia de Dios sentirán que deben ser honrados con sus semejantes, y por sobre todo, deben ser honrados con Dios, de quien proceden todas las bendiciones de la vida. La desobediencia a los mandamientos positivos dados por Dios concernientes a los diezmos y las ofrendas, queda registrada en los libros del cielo como un robo perpetrado contra él. Nadie que sea deshonesto con Dios o con sus semejantes puede prosperar. El Dios Altísimo, dueño del cielo y la tierra, dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 25:13-15. El Señor vuelve a expresar su aborrecimiento de la falta de honradez por medio del profeta Miqueas: hay aún en casa del impío tesoros de impiedad, y medida escasa que es detestable. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa? Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Miqueas 6:10-13. Cuando tratamos injustamente a nuestros semejantes o a Dios, despreciamos la autoridad divina e ignoramos el hecho de que Cristo nos ha comprado con su propia vida. El mundo está robando a Dios en gran medida. Cuanto más riquezas Él les imparte, tanto más los hombres las reclaman como suyas para ser empleadas como a ellos les agrada. ¿Pero irán en pos de las costumbres del mundo los seguidores profesos de Cristo? Perderemos la paz de la conciencia, la comunión con Dios y la comunidad con nuestros hermanos debido a que hemos fallado en dedicar a su causa la porción que Él reclama como suya. Los que pretenden ser cristianos que recuerden que están trabajando con el capital que Dios les ha confiado, y que se requiere de ellos que sigan fielmente las instrucciones de las Escrituras concernientes a su uso. Si vivís en armonía con Dios no cometeréis ningún desfalco con los bienes de vuestro Señor ni los invertiréis en vuestras empresas egoístas. Hermanos y hermanas, si el Señor os ha bendecido con recursos financieros, no los consideréis como propios. Consideradlos como vuestros pero dados en depósito por Dios, y sed fieles y honrados en el pago de los diezmos y las ofrendas. Cuando hacéis una promesa tened la seguridad de que Dios espera que la paguéis tan pronto como sea posible.
No prometáis una parte al Señor para luego apropiaros de ella a fin de emplearla en vuestro beneficio, no sea que vuestras oraciones lleguen a ser abominación para Él. El descuido de estos deberes claramente revelados es lo que acarrea oscuridad sobre la Iglesia. Lo que se ha separado de acuerdo con las Escrituras como perteneciente al Señor, constituye el ingreso del Evangelio, y ya no nos pertenece. La acción que comete un hombre al tomar recursos de la tesorería del Señor a fin de servirse a sí mismo o de beneficiar a otros en sus negocios seculares, no es mejor que un sacrilegio. Algunos han cometido la falta de apartar del altar de Dios lo que ha sido dedicado especialmente a Él. Todos deberían considerar esto en la forma de vida. Que nadie, cuando se ve en dificultades, tome el dinero consagrado a propósitos religiosos y lo use en beneficio propio, calmando su conciencia al decir que lo devolverá en algún momento futuro. Es mucho mejor que corte sus gastos para que correspondan con sus entradas, que restrinja sus necesidades y viva con lo que gana, que usar el dinero del Señor con propósitos seculares.